Acá estamos con Ronnie, que tuvo la gentileza de contactarse con nosotros para participar de este programa que hemos denominado Resistencia Online y que estamos acá para todos ustedes transmitiendo. Hola Ronnie, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Presentate un poco, contanos un poco de qué se trata la iniciativa que están ustedes llevando adelante en Argentina en apoyo, digamos, a la rebelión popular y a la lucha contra el golpe de Dina Boluarte. Bueno, les comento. Eh, Junto a un grupo de compatriotas hace más o menos 2 meses, que fue cuando, bueno, inició el golpe en Perú. Yo soy de Buenos Aires, de acá de la ciudad de Buenos Aires. Empezamos a juntarnos con unos conocidos, algunos, otros desconocidos, pero bueno, nos unía esta causa justamente de qué era lo que estaba pasando en Perú para visibilizar un poco lo que estaba pasando en ese momento. Obviamente lo que pasó en un principio, o sea, no imaginábamos que iba a trascender tanto, o sea, realmente ninguno de nosotros imaginaba que iba a llegar a tanto. Eh, Así que con el paso del tiempo fuimos creciendo, ese grupo fue creciendo y empezamos a hacer actividades cada vez con un poco más de convocatorias. Y bueno, al día de hoy seguimos reunidos, somos varios compañeros que nos estamos organizando para seguir visibilizando todo lo que está padeciendo en Perú, además de realizar algún tipo de intervenciones o manifestaciones. Hemos estado en el consulado peruano realizando intervenciones, en la Embajada del Perú también varias veces fuimos. Hemos hecho hace poco, hace 10 días más o menos incluso una semana, hicimos una marcha con bastantes organizaciones de acá locales, desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo. Entonces, nada, estamos haciendo distintas actividades, vamos a seguir haciendo eh, hasta que, digamos, lo que estamos haciendo es acompañar la lucha básicamente del pueblo peruano. Así que hasta que la gente deje de estar en las calles ahí en Perú, nosotros no vamos a parar. Muy bien, contanos un poco entonces cómo es la situación, la información que tienen ustedes de cómo está la situación en el Perú en estos momentos. Bueno, actualmente, como ya sabrán, en Perú hay un estado de emergencia. Bueno, hace un montón que están en estado de emergencia desde que inició el gobierno. Lima, el Callao, que son las ciudades por ahí más centrales, están en estado de emergencias, pero también está Puno, la provincia en donde hace más de un mes hubo una masacre en donde murieron en un solo día 17 personas víctimas de las fuerzas policiales. Se han declarado emergencia en esas zonas en donde hay mucha rebelión popular. Y bueno, Dina sigue en el poder, siguen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales en las calles. Hay movilizaciones en todo el Perú, pero actualmente se están concentrando más las movilizaciones en Lima. En un momento las concentraciones se estuvieron dando más en el sur del Perú, que es la zona más del campesinado, más que la zona que repudió en ese momento más el golpe. Y bueno, pero esas movilizaciones llegaron más ahora en Lima, que es donde varias regiones, varios compañeros, compañeras se han concentrado. O sea que las marchas ahora están concentradas más en Lima, pero en las demás regiones también siguen habiendo todo este tipo de movilizaciones. ¿Cómo se organiza la gente para enfrentar un Estado que imaginamos que está, digamos, reprimiendo de manera brutal y debe ser muy difícil el hecho de poder mantener, ¿no? La organización y enfrentar la persecución violenta e incluso política de parte del Estado? ¿Cómo son las instancias de organización? ¿Hay asambleas populares? ¿Hay reuniones en algunos locales relacionados a algunos espacios de la política, sindicatos? Las organizaciones son muy diversas, muy diversas. En un principio fueron de manera prácticamente espontáneas. Como te digo, las movilizaciones en un principio no se concentraron en Lima, sino en el sur del Perú, que era gente que de manera independiente protestaba por lo que estaba ocurriendo. Después sí, se empezaron a sumar todas las organizaciones, o sea, se empezó a tener un poco más de organización. Y, y después también se sumaron los sindicatos, que se organizan como cualquier sindicato, se sumaron algunos partidos políticos. em, También hace poco se sumaron o empezaron a tener más visibilidad los movimientos estudiantiles universitarios principalmente, pero todo es muy, muy, muy plural, muy diverso. Es quizás un poco más difícil ver la forma de militancia en Perú porque es un poco distinta a la Argentina. En la Argentina por ahí tenemos una dinámica, digo, tenemos algo en plural, pero yo soy peruano, ¿no? Pero siento que hay una dinámica acá para organizarse un poco distinta a la de Perú. En la de Perú es un poco más espontánea. Tengamos en cuenta que Perú no es un país muy politizado tanto como Argentina. Argentina me parece que ya tiene una
historia bastante larga con todo lo que tiene que ver protestas sociales de grandes magnitudes. Perú no tanto, pasó por una etapa, eh, no sé, de tranquilidad a nivel, no a nivel político, pero sí a nivel de protesta. Entonces, nada, las movilizaciones que surgen ahora son algunas hasta, y algunas personas, es la primera vez que se pronuncia, digamos. Así que todo es muy, muy plural en la forma de organizarse, todo es muy autogestivo, incluso hasta ahora se están haciendo colectas, de hecho desde varias ciudades de distintas partes del mundo se colabora para que se pueda apoyar, por ejemplo, a los compañeros que vienen de las provincias y están alojados en Lima. Muchos están acampando, están nada, en cualquier lugar, buscando un lugar para continuar la lucha ahí en Lima. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de la movilización, de la movilización popular que está habiendo en Perú? ¿Y qué perspectivas hay de cara a la situación política, digamos? Se pide que se adelanten las elecciones, se estaban pidiendo asamblea constituyente, se pide la libertad de Pedro Castillo, esas algunas cuestiones que veíamos, ¿no?, a través de los medios. ¿Hay unidad con esto o distintos sectores levantan quizás distintas reivindicaciones en tanto hay un punto común que es el enfrentamiento al gobierno de Dina Boluarte? Bueno, creo que como en cualquier proceso político siempre hay diferencias, ¿no? Pero creo que hay coincidencias bastante importantes que tienen que ver justamente con la renuncia de Dina Boluarte, que es la consigna principal que levantan todas las personas que están movilizadas, el cierre del Congreso también, que es uno de los principales responsables de todo lo que está ocurriendo ahora, eh, y el cese de la represión, que se detenga el estado de emergencia, bueno, que dejen de matar gente, que dejen de reprimir y que todo vuelva a, digamos, a como estaba anteriormente. Después ahí sí hay muchísimas otras reivindicaciones, pero esas son las principales. Estábamos viendo que se hablaba de un adelantamiento de las elecciones, pero ¿eso está en la perspectiva o ustedes lo ven lejano? El adelanto de elecciones, muchas personas están pidiéndolo también, pero a ver, está un poco difícil, lo digo por lo que estoy viendo en las últimas noticias. Hoy volvieron a rechazar el adelanto de elecciones en el Congreso, se han mandado muchas protestas proyectos de ley para adelantar las elecciones. En distintas fechas se han propuesto que se adelanten las elecciones para diciembre, adelanto de elecciones para abril del año siguiente, pero hasta ahora todos esos proyectos de ley han sido rechazados por el Congreso. Está un poco complicado, sí hay un sector de la población que sí está pidiendo el adelanto de elecciones, de hecho creo que la mayoría de la población lo está solicitando, pero bueno, es algo que depende bastante del Congreso, así que quizás es un poco más complicado. Ronnie, a nosotros desde Argentina por ahí nos llama la atención la consigna de cierre del Congreso, porque quizás acá lo vemos como una instancia que dentro de lo que es el Estado capitalista, ¿no? Nosotros nos reivindicamos en este espacio socialista y creemos que la sociedad tiene que regirse por otro tipo de instituciones que respondan a la clase trabajadora, pero quizá para la población en general de Argentina es una consigna que quizás estaría bueno poder entenderla cómo es esa reivindicación desde Perú. Bueno, el pedido del cierre del Congreso no es algo que haya surgido hace 2 meses cuando salió Castillo, es algo que se viene pidiendo hace mucho tiempo, prácticamente desde que inició el mandato de Castillo, porque tenemos un Congreso que siempre ha sido bastante obstruccionista, no solo con el gobierno de Castillo, sino con los gobiernos anteriores. Siempre es curioso que no seamos un país parlamentarista, sin embargo, pareciera que el poder legislativo tiene mucho más poder que el mismo ejecutivo. Y entonces eso ha generado que el Congreso genere muchísimas trabas al Ejecutivo, tanto a Pedro Castillo como a Vizcarra en su momento, como a PPK, que fueron los anteriores presidentes. Entonces hay un rechazo y un hartazgo de parte de la población por el Congreso, que siempre son los mismos partidos que lideran eso, el Congreso. Y sí, hay una, quizás me imagino que no es muy común pedir el cierre del Congreso ni en Argentina y creo que no sé en cuántas partes del mundo. Sin embargo, en Perú ya ha ocurrido experiencias así. En los 90 ocurrió un cierre de Congreso y si no me equivoco en 2020 o 2020 me parece, Vizcarra, que fue también uno de los anteriores presidentes, logró cerrar el Congreso. Es una medida que se ha dado en Perú, no es algo utópico. Es algo que se le estaba pidiendo también a Pedro Castillo en su momento, pero que no lo pudo lograr. Es porque entienden que el Congreso es una herramienta para impulsar intereses que son ajenos a la población y a los sectores populares del Perú.
absolutamente. Y la idea sería llamar a una asamblea constituyente para refundar el Perú sobre nuevas bases. Eso, sí, perdón, me olvidé mencionar que ese era también uno de los reclamos que se están que se están mencionando mucho en el Perú, la Asamblea Constituyente, sí, efectivamente, esa es la idea. Había una discusión que tenía que ver con que el golpe de Estado había sido producto de algunas medidas y de intereses que tenían que ver con la explotación de recursos naturales en el Perú, en particular de los minerales, ¿no? De las minas. Sí, pero no solo por eso, o sea, al Pedro Castillo no es que lo intenten vacar hace poco. De hecho, este, si no me equivoco, fue el tercero o cuarto intento ya de vacancia a Pedro Castillo. Y te repito, esto, el Congreso no es la primera vez que quiere vacar un presidente. De hecho, es la tercera vez a PPK lo intentaron vacar. De hecho, prácticamente lo obligaron a renunciar. Después a Vizcarra también lo vacaron. Entonces es una cotidianidad de parte del Congreso. No es que solamente por el tema de recursos naturales. El Congreso siempre se manejó de esa manera. Obviamente que tiene que ver con esto, con todo lo que tiene que ver de los recursos naturales, los contratos que se vencían este año, era un factor importante también, pero no era lo principal para nada. El Congreso siempre rechazó cualquier tipo de gobierno ejecutivo que esté más o menos ligado a los intereses populares. ¿Y cuál es la explicación de que se haya dado, digamos, este golpe de Estado de manera tan brutal y de manera tan violenta? Y es que es algo que ya sucedía anteriormente también. Y la- el Congreso volvió a hacer lo que ya hizo antes. O sea, no hay una explicación, no hay un motivo principal. O sea, a ver, si me pides un análisis propio y subjetivo para mí, esto tiene que ver con una cuestión más racial, quizás. A Pedro Castillo no le perdonaron que sea campesino, que sea maestro rural, que sea un presidente que haya sido asumido el cargo por los votos populares, por todos esos votos del campesinado de todas estas regiones que siempre fueron ignorados por el Perú. Entonces eso fue quizás un factor mucho más importante, o mejor dicho, el factor que hizo que durara mucho menos que otros presidentes en el Ejecutivo. Pero, insisto, aunque no haya sido Pedro Castillo, podría haber sido otro presidente y el Congreso seguramente iba a hacer lo mismo. O sea, hasta que el Congreso no tenga un presidente de ultraderecha, no va a estar tranquilo, eso seguro. Bien, Ronnie, acá está en línea también Matías, que estoy teniendo algunos problemas técnicos para poder ponerlo en pantalla en el stream, pero quizás también te quiera hacer una pregunta. ¿Cómo va, Ronnie? Yo venía escuchando todo, pero no hablaba porque no logramos para que aparezca en pantalla. Bueno, contanos un poco más desde qué podemos hacer y qué hacen ustedes también desde peruanos autoconvocados para poder romper el cerco mediático que se genera a través de la propia dictadura de Dina Boluarte y qué cosas podemos hacer desde afuera de Perú para ayudar, si se quiere, a los trabajadores peruanos y a los campesinos, a todos los sectores populares que están resistiendo el golpe. ¿En qué podemos colaborar con peruanos autoconvocados y con todo el que se proponga hacerlo? Bueno, en principio lo que pueden hacer es seguir nuestras redes, que es donde anunciamos todas las actividades que estamos haciendo. Realizamos actividades con mucha frecuencia. Eh, Eso, vamos a tener una actividad el miércoles, ahora mismo no recuerdo bien las fechas, pero estamos realizando incluso ahora lo último que vamos a hacer o lo que estamos proyectando es hacer una intervención. eh, no sabemos bien exactamente en qué parte de Buenos Aires, pero que sea en simultáneo con otras ciudades, porque sabemos que también en Córdoba se están movilizando los compañeros peruanos, en Rosario, en La Plata. Entonces la idea, la próxima actividad seguramente sea una concentración desde distintos puntos del país en algún punto importante de cada ciudad. Así que sigan nuestras redes sociales, somos peruanos autoconvocados en Instagram, en TikTok y en Facebook, estamos como peruanos autoconvocados. Y ustedes como medio de comunicación o como nada, por tener esta plataforma, con visibilizar todo lo que está ocurriendo, que es de hecho lo que están haciendo, creo que ya están ayudando un montón. Recordamos a todos los que nos están escuchando que luego la entrevista a Ronnie Martínez, integrante de Peruanos Autoconvocados, como todo el contenido que se sube a Resistencia Online, va a estar disponible en Twitch, en YouTube, y se van a hacer clips para TikTok Reels para una llegada, o si quiere, un poco más masiva, en donde se compartimenta la información y las apariciones de los entrevistados y las columnas y las editoriales y se cuelgan en TikTok y en Reels.
Ronnie, ¿algún último mensaje que le quieras dejar a toda nuestra audiencia? Eh, bueno, insisto, sean nuestras redes sociales. eh, no sé si hay algo para que ellos hagan, pero me agradezco un montón que nos estén acompañando, que nos puedan escuchar, que nos pronunciamos a través de las redes sociales, que creo que es la herramienta más cercana que tenemos la mayoría de personas. eh, y bueno, nada, también exijamos un poco quizás a la gente que conozcamos o a los distintos organismos que conozcamos que también se pronuncien en contra de la masacre de lo que está ocurriendo en Perú. No es un tema solamente ideológico, hay una masacre, están asesinando personas, hay una vulneración de derechos humanos que es importante denunciar independientemente de cuál sea nuestra orientación política. Entonces, nada, que cada uno de su lado, desde las herramientas que tenga, pueda mostrar y repudiar todo lo que está ocurriendo en el Perú. Bueno, Ronnie, te agradecemos mucho por el espacio. Nosotros lo que vemos es que el pueblo peruano es en este momento la vanguardia de lucha frente a estos avances antidemocráticos que está viendo, porque también estuvo el intento de golpe en Brasil, y vemos también que hay intereses, ¿no?, de las multinacionales y del imperialismo por sobre nuestra región, y nos parece que el triunfo del pueblo peruano es un compromiso que tenemos que asumir desde donde podamos, con la colaboración que podamos ofrecer. Así que obviamente como medio vamos a comprometernos con toda la difusión que se pueda y vamos a estar en contacto para que también nos mantengas al tanto de las iniciativas que lleven adelante y poder participar con todo lo que se pueda. Dale, bueno, muchísimas gracias, les agradezco nuevamente por la invitación y sí, estamos disponibles para cuando quieran volver a hacer esta entrevista. Bueno, muchas gracias y bueno, fuerza, compañero. Gracias, suerte.